¿Qué es lo más extraño / espeluznante que te haya pasado? Tenía un compañero de cuarto que siempre era un imbécil completo. Nunca fue educado o amable con nadie. Una noche después de que ayudé a su culo borracho a la cama, se volvió hacia mí y me dijo, realmente te aprecio y sé que no te gusta verme así. Has sido un buen compañero de cuarto y amigo, gracias. Lo encontré muerto a la mañana siguiente debido a una condición cardíaca no diagnosticada que el alcohol se había amplificado. No es espeluznante o extraño en el sentido normal, pero nunca olvidaré lo serio y genuino que fue en sus últimas palabras pronunciadas. Era la primera vez que lo escuchaba complementar a cualquiera. Parece que esa persona tenía conciencia de su destino y deseaba corregir al menos un aspecto de su vida. Es una situación realmente conmovedora. Estaba solo en mi casa con mi padrastro, fui al baño, cuando me senté en el inodoro, fue cuando vi que alguien estaba tratando de abrir la puerta, la empujé y dije ocupada, pero lo que estaba al otro lado seguía tratando de abrir la puerta. Llamé a mi padrastro y lo escuché desde la cocina, ¿sí? En ese momento estaba aterrorizado, de repente se detuvo. Revisé toda la casa para cualquier persona que no sea mi padrastro, no encontró a nadie, él. Fui al otro baño y luego lo usé, todavía no sé qué demonios estaba al otro lado de la puerta. Editar, veo que mucha gente dice que probablemente era un ladrón, mi mascota o el viento 1. No tenía una mascota en ese entonces 2. Mi padrastro estaba en la cocina, que se encuentra justo al lado del pasillo con todas las habitaciones, incluido el baño, por lo que es imposible que cualquiera pueda haberse escapado al pasillo sin ser notado. 3. El viento no puede girar un pomo de la puerta. Está bien. Eso resulta inquietante. Puedo lidiar con la idea de las sombras, pero dado que esto probablemente se trate de una persona real, no, definitivamente no. Mi primo y yo probablemente fuimos atacados para una estafa, pero aún no sé cómo o por qué. Estamos con 6 años de diferencia, pero fuimos a la misma escuela secundaria en diferentes momentos. Pequeña escuela, clases de graduación de unos 60. Años después, estamos en un viaje por carretera juntos a varios estados de distancia y decidimos detenerse en una casa de achesamiento para tomar un café. Entramos, y el tipo de la mesa de al lado se da vuelta y sonríe y dice, fuiste a Nitonic School, ¿verdad? Cuando decimos que sí, dice que él y su novia, también en la mesa, sonriendo y no hablando, también fueron allí. No los reconocimos, pero sonrimos cortésmente, comentamos que era un mundo pequeño. Comienza a hablar rápidamente sobre cosas diferentes de la escuela, solo comentarios desarticulados que fueron un poco extraños. Habló como un vendedor, casi. Al principio, sonrimos y asentimos, pero él tenía hechos extraños mal. Entonces preguntamos en qué año se graduó. Afirmó que no lo recordaba. Entonces hicimos preguntas de seguimiento y él se pone cauteloso. De repente, la novia esto no funciona y de repente pagan y se van, la comida no tocada. Desde entonces, hemos determinado que no fueron a nuestra escuela, y hemos tratado de descubrir cómo sabía lo que hizo, sin éxito. Editar, debido a que recibí algunas preguntas, ni mi primo ni yo vivimos en mi ciudad natal en este punto, el auto no fue comprado en nuestra ciudad natal y no tenía pegatinas, etc., desde allí. El tipo tenía los hechos suficientes correctos, 1 o 2 nombres de los maestros y un comensal al otro lado de la calle, totalmente fuera del manguito que realmente lo cuestionamos después. Soy un investigador privado y encuentro esto muy interesante. Creo que lo que intentaban hacer es una especie de lectura a distancia. Recogen cualquier dato disponible, matrícula, etiquetas de concesionario, estilos de cabello, y realizan conjeturas fundamentadas. Hay tantas estafas que resulta complicado identificar cuál podría ser. Sin embargo, obtener la confianza de las personas es fundamental en muchas de estas engañosas prácticas. Una noche, por alguna razón, pensé en una persona con la que había ido a la universidad pero que no había visto en más de 30 años. Así que decidí buscar en Google su nombre para ver qué había hecho con su vida. Encontré su obituario. Había sido publicado más temprano ese día. Si la hubiera buscado en Google un día antes, nunca hubiera sabido que ella había muerto. En una ocasión, alguien que conocí en la escuela secundaria vino a mi mente de repente. Era una persona con un nombre poco común, similar al mío, pero nunca llegamos a ser amigos, solo intercambiamos algunas palabras en clase. Al buscar información, descubrí que, poco antes, había sido víctima de un trágico suceso. Me pareció muy doloroso enterarme de lo ocurrido. Mi novia, ahora esposa, me llamó un lunes por la noche y me dijo que tenía una sensación de inquietud de que algo horrible estaba por suceder. Ella siguió repitiéndolo y no podía explicar realmente la sensación que tenía. Ella nunca había dicho algo así antes, y no lo ha hecho desde entonces.
Por supuesto, más temprano ese día había recogido, sin que él recogiera su anillo de compromiso y lo sostenía cuando me llamó. Así que eso no aumentó exactamente mi confianza en sí mismo, como puedes imaginar. Eso fue el 10 de septiembre de 2001. Estaba en un concierto con un amigo cuando una sensación abrumadora me invadió, como si algo malo estuviera sucediendo. Decidí llamar a la familia y me tranquilicé al saber que estaban bien, pero la inquietud persistía. Comenzaba a sentir un ataque de ansiedad y mi amigo me llevó a casa. A la mañana siguiente, recibí una noticia devastadora: mi mejor amigo había tomado una decisión trágica. Me dejó una nota. Me daría el sueño cuando era niño. Por lo general, me despertaba en la sala de estar, o me asustaría y me despertaba en el sótano. En una ocasión había deambulado afuera. Tenía 7 u 8 años y me desperté parado en medio de mi patio trasero en una mañana súper neblina justo alrededor del amanecer. Rápidamente descubrí en qué dirección era mi casa y corrí de regreso a la cama. Nunca les conté a mis padres porque pensé que estarían enojados conmigo por salir cuando debería haber estado dormido. Esa experiencia de dormir y caminar es bastante peculiar. Recuerdo que una vez, un amigo se despertó en el pasillo de su casa. Como tú, nunca le contó a sus padres porque pensó que se enojarían. La verdad es que esos momentos extraños pueden ser un poco aterradores, pero también son historias que se recuerdan con el tiempo. Es curioso cómo el sueño puede llevarnos a lugares inesperados. 2 amigos y yo nos aburrimos una noche de verano y decidimos conducir hacia la montaña hasta un lugar que domina la ciudad. Es un camino de tierra áspero y estábamos en un conejo VW. Finalmente llegamos al pequeño claro al costado de la carretera y nos detenemos. No hay casas en este camino por millas y no vimos ningún otro vehículo el resto de la noche. Entonces salimos del auto. Es negro, excepto las luces de la pequeña ciudad en la parte inferior del claro, a kilómetros de distancia. Todos somos un poco tontos a medida que salimos y algo llama nuestra atención. Todos giramos y miramos al mismo tiempo y vemos esto corriendo por el bosque a unos 30 pies de nosotros. Ahora esto parecía una persona, excepto que brillaba. ¿Recuerdas esas estrellas que brillan en la oscuridad que podrías atenerse a tu techo? Brillaba en esa intensidad. Así que vemos correr esto, empujando ramas fuera de su camino y que no. Todos volvemos al auto sin una palabra y comenzamos a conducir en silencio total. Unos 30 segundos después, alguien finalmente dice: ¿qué demonios acabamos de ver? La mejor respuesta que se nos ocurrió, por locos como parece, fue que vimos un fantasma. Los 3 acordaron que vimos exactamente lo mismo. Así que pasan un par de años y estoy con el hermano mayor de uno de mis mejores amigos y estamos disparando la mierda. Llevo esta historia esperando que se ría de mí y él se sorprende en su rostro y pregunta si hablo en serio. Aparentemente, su maestro en la escuela secundaria les había dicho que vio exactamente lo mismo corriendo por ese camino frente a él una noche. Me hizo sentir un poco menos loco. Esto me transporta instantáneamente a un episodio de Los Simpsons en el que un personaje camina por el bosque iluminado. Alguien intentó secuestrarme en un parque. Afortunadamente tenía 13 años y un poco más inteligente entonces. Se acercó a mí y me agarró las muñecas y siguió gritando: «Tú viene conmigo». No creo que su agarre fuera demasiado difícil porque pude arrancarme y corrí muy rápido. Dio una declaración a la policía y fue arrestado. Eso suena bastante aterrador. A esa edad, es difícil saber cómo reaccionar en situaciones así. Hiciste bien al correr y buscar ayuda. Algunas personas tienen malas intenciones y es bueno que te mantuvieras alerta. Es impresionante que hayas podido salir de esa situación. La policía hizo su trabajo y eso es un alivio. Es un recordatorio de lo importante que es siempre estar atento a nuestro entorno. Estaba durmiendo en el sofá de mi abuela y me desperté alrededor de las 12:30. Me fui a la vieja forma de fumar. Mi abuela vivía en el bosque desde un camino de tierra. Mientras fumaba, vi un objeto en forma de media luna que se movía por el cielo. Era el tamaño y la forma exactos como la luna esa noche. Esto fue tal vez a principios de 2000. Todavía me da escalofríos. Eso suena bastante interesante. A veces, las cosas más raras suceden en lugares tranquilos. Recuerdo una vez en la casa de un amigo, vimos algo extraño en el cielo. No era tan impactante como lo que cuentas, pero fue raro. La gente a menudo ignora lo que hay en el espacio, pero esos momentos se quedan contigo. A veces, no hay explicación, solo quedan recuerdos. Más extraño espeluznante que scary, pero recientemente estuvo en el centro comercial con mi esposa y en esta tienda notamos a un hombre muy cómico.
que parecía un personaje de Zar Galifianakis sentado en un banco en la parte trasera de la tienda. Ambos lo notamos y lo comentamos el uno al otro. Luego lo vemos levantarse y salir por el frente de la tienda. Tal vez 15 segundos después, volvemos a mirar hacia la parte trasera de la tienda y él volvió a estar sentado en el mismo banco en la parte posterior de la tienda. Lo vimos salir de la tienda e incluso si inmediatamente se dio la vuelta y regresó, lo habríamos visto caminar junto a nosotros. Él directamente se teletransportó a ese banco. Eso suena raro. A veces la gente puede ser extraña y hacer cosas inesperadas. Recuerdo una vez en un café donde vi a un tipo que parecía estar en la misma posición durante horas. Era como si no se moviera. Al final, nunca supe si estaba absorto en algo o simplemente era un poco peculiar. Esas situaciones te hacen cuestionar la realidad por un momento. Una noche de la noche alrededor de las 11 más o menos estaba en mi cama viendo algo de televisión. Generalmente me voy a dormir alrededor de las 10. Cuando empiezo a perdurarse, escuché pasos débiles de mi cocina no está muy lejos de mi habitación. Mis ojos se abrieron de par en par después, me miré al ver la cocina y cuando miré vi la nevera abierta. Recuerdo que el refrigerador estaba cerrado, bebo barra diagonal como antes de dormir, antes de irme a mi cama. Entonces fui a cerrarlo y regresé. Todavía tengo escalofríos pensando en eso. Eso suena inquietante. A veces, los ruidos en la casa pueden ponerte nervioso, especialmente de noche. A mí me ha pasado algo similar. Estaba viendo una película y, de repente, escuché un golpe. Fui a ver y no encontré nada. Resulta que solo era el viento. Pero esa sensación de que hay algo más siempre se queda contigo un rato. Es extraño cómo nuestra imaginación puede jugar con nosotros en la oscuridad. Me quedé en un hotel con novia. Bajamos a la piscina durante 1 hora y cuando regresamos a la habitación había una docena de pequeñas huellas de manos en la ventana. Ahora estaba asustado porque los habríamos notado cuando subimos por primera vez para poner nuestras cosas en la habitación. Más tarde, hablando con un chico en la recepción, dijo que el hotel está embrujado y una señora se arrojó a sí misma y a los niños del balcón del piso en el que estábamos. Editar, fue el Silo en el hotel en Salt Lake City y hace 6 a 7 años. Eso suena inquietante. Recuerdo una vez que estuve en un hotel. La habitación era normal al principio, pero después de un rato, empezamos a notar cosas raras. Como ruidos extraños y sombras en los pasillos. No era tan grave como lo tuyo, pero al final no dormimos bien. Al día siguiente, un empleado mencionó que la antigua dueña había fallecido ahí. Desde entonces, tengo dudas sobre hospedajes en lugares antiguos. Una noche me quedaba en la casa de una amiga y su habitación era pequeña, así que estábamos durmiendo en la misma cama. Estaba acostada en el interior de la cama, contra la pared, estaba en el exterior. Comencé a soñar con estar en el trabajo, un sueño bastante normal, pero de repente el tono del sueño cambió. Pasó de ser un sueño promedio a una pesadilla. Me estaba escondiendo de un asesino en serie, que llevaba una máscara de kabuki. Me escondí en un congelador, pero el asesino me encontró y estaba a punto de dispararme, y me desperté con algo aún más horrible. Estaba acostado de espaldas a la habitación, y aunque estaba despierto, mantuve los ojos cerrados. Sentí que alguien acariciaba suavemente mi cabello. Alguien se inclinó de cerca y escuché una voz ronca susurrarme: «Hola, niña, todo estará bien», y algo frío y pesado fue presionado hacia la parte posterior de mi cabeza. Así es como muero, pensé. Pero por alguna razón decidí luchar y me dio la vuelta de repente y golpeé el aire, dispuesto a luchar contra la persona a punto de asesinarme mientras dormía. No había nadie allí. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Al día siguiente le conté a mi amiga sobre mi horrible sueño y ella se encogió de hombros y dijo: «Oh, mi casa está embrujada». Como si no fuera nada. Nunca volví a alojarme en su casa y no he tenido un sueño así desde entonces. Eso suena a una experiencia bastante intensa. Imagínate despertarte en esa situación, sintiendo que alguien está ahí contigo. Lo de tu amiga diciendo que su casa está encantada es raro. A veces, los sueños pueden ser tan vívidos que no sabes que es real. Es fácil entender por qué no quisiste quedarte allí de nuevo. Las pesadillas pueden dejar una marca. Es mejor evitar esos lugares si te hacen sentir incómodo. Hice que un amigo se quedara la noche, éramos los únicos de arriba en mi habitación preparándome para dormir. Probablemente teníamos alrededor de las 12 años. No recuerdo de qué estábamos hablando antes de que ella me pregunte: ¿sabes qué hará enojar al diablo? Dije que no, ella dijo que le dijo que Dios lo ama. Así que ambos dijimos en voz alta: «Hola diablo, Dios te ama».
Ni siquiera fueron 10 segundos después de que hubo una risa profunda y ruidosa que provenía de mi cama. Estábamos tan asustados que no nos movíamos hasta que salió el sol. Nunca olvidaré eso. Era una noche tranquila con mi amiga, estábamos listos para dormir. Ella preguntó cómo enojar al diablo. Le dije que no sabía, y me dijo que le dijera que Dios lo ama. Así que lo dijimos en voz alta. En menos de 10 segundos, escuchamos una risa profunda y fuerte bajo la cama. Quedamos tan asustadas que no nos movimos hasta que salió el sol. Fue algo que jamás olvidaré. Uno que puedo recordar, tengo un apartamento de nivel dividido y vivo en el piso inferior. El viejo inquilino de arriba se sentaría afuera fumando cigarrillos, bebiendo y viendo vídeos en su teléfono hasta aproximadamente las 4 a 5 am todos los días. Vivimos en una parte de una ciudad con algunos problemas de delitos importantes. Una noche sentada allí fue víctima de un intento de robo a mano armada, pero no renunció a nada. En este punto, mi horario de trabajo /sueño se estaba volviendo completamente loco y causaba algunos sueños hábitos de sueño realmente extraños. Donde se sienta todas las noches al lado de la ventana de mi habitación. Le dije que si alguna vez tuvo problemas para golpear mi ventana y estaría afuera lo antes posible. Una noche, semanas después, me despiertan un golpe frenético en mi ventana. Agarré mi pistola que mantengo al lado de mi cama y corrí afuera usando solo mi ropa interior. Tengo que salir de la parte trasera de la casa y correr alrededor delantero. Y me recibe un porche vacío y una calle muerta en silencio y vacía a las 4 de la mañana. Le pregunté al respecto al día siguiente y dice que ni siquiera estaba afuera esa noche. La parte más inquietante es cuán reales eran los sonidos. Eso suena bastante inquietante. La idea de estar dormido y después escuchar esos golpes, solo para descubrir que no había nadie, es un poco de locos. Imagino que esa experiencia te dejó pensando mucho. A veces, el cansancio y la falta de sueño pueden jugar trucos en nuestra mente. Tener un vecino en esa situación no debe ser cómodo. Espero que ahora estés en un lugar más tranquilo. Una noche, cuando caminaba afuera a la 1 de la mañana para obtener un paquete de cigarrillos y relajarse en un parque, vi a una persona en una intersección mientras nadie estaba cerca. Simplemente siguió mirando a lo lejos, sin moverse una pulgada. Mi cuerpo me dijo que esto es algo que no debería estar lidiando con eso, pero mi mente pensó que tal vez debería hablar con él. ¿Oye? ¿Hola? No pude obtener una respuesta de él. Todavía permanecería completamente quieto. Decidí que no quería cruzar la calle con este tipo, así que decidí tomar un largo camino al parque. Justo después de caminar lejos de este tipo, de repente se da la vuelta y comienza a seguirme, en silencio. En este punto, estoy totalmente asustado, mi pelea o vuelo continuó, pensando que debería huir, que ser secuestrado, violado, asesinado o algo más. Me encontré con un tipo que era como yo corría. Le dije que no fuera al área, y si él, por favor, llamaba a la policía. Se alejó, no estaba dispuesto a ayudarme. Así que seguí corriendo, pensando que el chico todavía estaba en mi pie. Cuando estaba a varios bifurios de distancia, decidí esperar y esconderme allí. Vi al tipo que miraba fuera de la calle de la que solo venía, emoción en blanco y todo, luego lentamente se dio la vuelta y se alejó. No hace falta decir que ya no voy por esa ruta. Es lamentable que algunas personas no ofrezcan su apoyo. Es sorprendente cómo hay quienes eligen permanecer indiferentes bajo el pretexto de no querer involucrarse en situaciones que requieren empatía. Esta actitud revela una desconexión preocupante con las necesidades de los demás. A veces, un simple acto de bondad puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien, y ignorar esa oportunidad es realmente decepcionante. Estaba durmiendo en un sofá de amigos cuando vivía en Phnom Penh. Allí las casas a menudo tienen azulejos que subirán por las paredes unos pocos pies. Vi una sombra en la pared después de que mi amigo se fue a dormir y pensé que tal vez su compañero de cuarto había vuelto a casa y estaba en la cocina. Soy un pequeño curioso, así que me levanté para caminar a la cocina para decir algo y no había nadie allí. Pero podría oler humano sucio. Los amigos tenían lavandería secándose frente a un agujero debajo de las escaleras. Pude ver una rodilla asomando por detrás de la ropa de secado. Me volví y corrí a la habitación de mis amigos, golpeando su puerta gritando acerca de que alguien estaba en la casa. En Camboya es muy común para los robos. La mayoría de mis amigos les robaron cosas mientras dormían en sus propios hogares o mientras caminaban por las calles. Lo peor fue olerlo antes de verlo, y luego saber que alguien podría entrar fácilmente en una casa sin que nadie lo sepa. Si no hubiera estado en el sofá, o si ya hubiera estado dormido, las cosas podrían haber terminado de manera diferente. Fue una noche extraña. Dormía en el sofá de un amigo en Phnom Penh y vi una sombra en la pared. Pensé que su compañero podría haber vuelto a casa. Me levanté,
pero al ir a la cocina, no había nadie. Sin embargo, el olor a humano sucio era evidente. Luego vi una rodilla detrás de la ropa. Corrí asustado a despertar a mi amigo. Vivir ahí tiene sus riesgos y esa experiencia fue inquietante. Estaba con un grupo de circo alquilando un B&B de aire en Las Vegas. Fui el primero en volver a casa una noche hasta la puerta principal de par en par. No hay camioneta ni presencia afuera. Entro y hago mi mejor búsqueda improvisada y clara, sin entrenamiento y aterrorizada mortalmente. Nadie terminó allí, pero recuerdo la tensión de cada habitación que posiblemente tenga a alguien esperando en silencio para emboscarme. La casa tenía un diseño extraño y espacioso, así que no pude vigilar todo. Una noche muy estresante. Eso suena inquietante. La idea de entrar a un lugar así y sentir que alguien podría estar escondido es realmente aterradora. La falta de compañía solo aumenta esa sensación. Es curioso cómo un lugar que debería ser acogedor se convierte en una fuente de estrés. Al menos saliste ileso, pero esa experiencia debe haber dejado una marca. Imaginar cada rincón como un posible peligro es algo complicado. Perdí el tiempo una vez. Estaba compitiendo en un torneo de esgrima y la pelea va hasta que una persona obtiene 5 puntos. Comenzamos la pelea y anotamos el primer punto. Regreso a la línea de salida y estoy listo para la siguiente y mi oponente camina hacia mí para estrecharme la mano y el árbitro dice 5-3 pelea, lo que significa que había ganado 5-3. No tengo idea de lo que pasó, pero perdí 3 o 4 minutos. Nunca ha sucedido de nuevo, que yo sepa. ¿Claro en la matriz? Esta historia es rara. Te concentras en la competencia y, de repente, has ganado sin darte cuenta. Parece que el tiempo se detuvo o algo así. A veces, en momentos de mucha presión, la mente puede jugarnos trucos. Lo curioso es que nunca más te pasó. Quizá fue solo un instante loco en una situación intensa. Puede ser un recordatorio de que las cosas pueden cambiar rápidamente. Me dirigí a la escuela de regreso en 8º grado. Estaba caminando hacia la puerta para salir de la casa. Veo la puerta de vidrio frente a la puerta principal, olvidé lo que se llama, abierta. Estoy a unos 2 pies de distancia de la puerta y veo que la cerradura se abrirá por sí misma. Inmediatamente abro la puerta y no había nadie allí. Nadie en la acera frente a la casa. Nada. Esa es mi única experiencia paranormal, y debo decir, gracias Ghost por desbloquear la puerta. No me puedo imaginar cómo te sentiste al ver eso. A veces las cosas extrañas pasan y no encontramos explicaciones. Es curioso que ese fantasma te haya ayudado en vez de asustarte. No todos tienen una experiencia así en la vida. Tal vez fue solo una coincidencia, pero sigue siendo una buena historia para contar. A veces lo inexplicable puede ser un poco divertido. A veces tendré sueños bastante aterradores o me despertaré en medio de la noche y veré cosas como una masa fibrosa y fibrosa flotante, raro tengo razón. De todos modos, tuve un sueño realmente aterrador donde alguien que conocía estaba tratando de matar a mi yo y a mi madre y estábamos corriendo por toda la casa mientras nos perseguía con un cuchillo. Una vez que llegué al garaje en el sueño, me desperté y juro por todo lo que es santo, cuando me desperté, algo se estaba volviendo loco en mi maldita oído. Asustó la basura absoluta de mí. No dormí muy bien por el resto de la noche asustado de que el susurro invisible volviera de nuevo. Tengo sueños de miedo a menudo, pero eso fue lo peor. A veces tengo sueños realmente extraños. Una vez soñé que alguien conocido me perseguía con un cuchillo, y yo estaba corriendo con mi mamá. Fue aterrador. Cuando desperté, sentí algo susurrando en mi oído. No podía volver a dormir, estaba muy asustado. Desde entonces, esos sueños han sido más frecuentes, pero ese fue el más intenso. La sensación de que algo está ahí, aunque no lo veas, es inquietante. Cuando tenía alrededor de 9 años, a veces me despertaba y no podía respirar. Como si hubiera olvidado físicamente cómo respirar y me dolía y durante unos segundos simplemente me acuesto allí, no respirando pero aterrorizado. Esto sucedió lo suficiente como para saber que no era solo una casualidad. Me asustó sin mierda y les pregunté a mis padres sobre eso, pero simplemente se rieron. Ya no me pasa a mí, pero sigue siendo un recuerdo aterrador. Eso suena bastante aterrador. Es raro recordar algo así de la infancia. La sensación de no poder respirar puede ser muy angustiante, especialmente cuando eres tan joven. Es curioso cómo a veces los adultos no entienden lo que sentimos. Me alegra que ya no te pase, pero esos recuerdos pueden quedarse contigo por mucho tiempo.
Cuando era un niño de unos 11 o 12 años, todos mis amigos estaban en mi camino de Halloween, todavía no estaba oscuro, así que estábamos esperando que se oscureciera. Este gran camión Blake pasó por nuestra casa una y otra vez, como tal vez 10 veces seguidas. Finalmente detuvo frente a la casa que obtuve a mi papá y salió con un rifle y lo asustó. Y hace unas 2 semanas estoy en la cama en mi teléfono cuando escucho algo arrojado a mi techo, mi perro me dio este look, así que encendí la luz y miré por la ventana. Un tipo viejo caminaba hacia mi ventana a la 1 de la madrugada. Así que, naturalmente, corrí gritando, arrojó la casa junto con mi perro que corrió más rápido y me dejó morir. Salió con mis padres y no se los vieron, ni siquiera estaba seguro de que fuera una persona real en este momento. Una vez, con unos 11 años, estaba con amigos en Halloween esperando que oscureciera. Un camión negro pasaba repetidamente. Al final, se detuvo frente a casa. Llamé a mi papá y salió con un rifle. Lo asustó y se fue. Hace poco, escuché algo en el techo. Miré y vi a un viejo caminando hacia mi ventana a las 1 de la mañana. Salí gritando con mi perro, que me dejó atrás. Mis padres no vieron a nadie. Una noche, cuando tenía unos 12 años, estaba durmiendo en la casa de mi abuela, donde desde entonces supe que algunas personas han fallecido. Estoy durmiendo en una habitación vieja. Mientras estoy acostado allí tratando de quedarme dormido, veo una mano aparte desde el costado de la cama y me alcanzo asustándome. Asumí que era mi hermano y saltar y encender las luces esperando encontrarlo escondido debajo de la cama, ya que a menudo le gustaba asustarme. No, no es hermano. De hecho, la puerta del dormitorio estaba cerrada y mi hermano estaba a 3 habitaciones de distancia en la sala de estar, jugando a Nintendo y no tenía idea de la que estaba hablando. Las únicas otras personas en la casa eran mi niña de 90 años y tía y tío de 60 años que estaban dormidos. Ahora no creo en los fantasmas, pero definitivamente no estaba dormido o soñando hasta donde yo sé, me asustó tanto que me negué a volver a esa habitación. Esa noche en casa de mi abuela fue rara. Recuerdo que vi una mano que salía de al lado de la cama. Pensé que era mi hermano, como siempre bromeando, así que me levanté y encendí las luces. Pero no había nadie. Mi hermano estaba en la sala jugando. La puerta estaba cerrada. Solo estaban mi abuela y mis tíos, todos dormidos. No creo en fantasmas, pero ese momento me dejó inquieto. No quise volver a esa habitación. El otro día, mis amigos y yo íbamos a un hospital abandonado al que hemos estado antes porque todos nos aburrimos de estar sentados en mi sótano. Saltamos la cerca y entramos en el edificio cuando escucho mucho metal o lo que sonó como 10 macetas y sartenes, que caen en una cocina de piso de madera. Inmediatamente sumergimos y saltamos la cerca nuevamente. Lo que creo que fue más extraño es que este lugar es conocido por muchos adictos a las drogas allí. Nadie sabe qué demonios habría sucedido si íbamos más allá en el hospital. La otra vez, mis amigos y yo decidimos explorar un hospital abandonado. Ya habíamos estado allí antes, pero queríamos salir un rato. Entramos y de repente escuchamos un ruido fuerte, como si algo se cayera en la cocina. Nos asustamos y salimos rápido. La verdad, el lugar tiene un mal ambiente, ya que se dice que muchos adictos lo frecuentan. Varias veces pensé en lo que podría haber pasado si hubiésemos seguido adentro. Me desperté en medio de la noche con gritos absolutamente aterradores. Vivía con mis padres en medio de un bosque con el vecino más cercano a aproximadamente 5 kilómetros de distancia. Estaba llorando y escondiéndome debajo de mis mantas /almohada esperando que se detuviera. Tenía 16/17 años. Resulta que lo que desperté no era el sonido de que varias personas fueron asesinadas, sino en realidad un montón de zorros. Déjame decirte que hacen los gritos más aterradores. Déjame decirte que me pasó algo similar una vez. Estaba en una cabaña en el campo y escuché gritos que me hicieron pensar que algo horrible estaba pasando. No podía moverme del miedo. Resultó que eran solo unos ciervos peleando. Al final, me reí de lo tonto que fui al asustarme por eso. Es curioso cómo los ruidos de la naturaleza pueden ser tan sorprendentes. Cuando tenía 12 años, fui a la tienda de comestibles de mi vecindario con mi madre para obtener un poco de lechuga para nuestros tacos, que íbamos a cenar esa noche. Estamos parados allí, y de repente, este tipo súper alto delgado con una cabeza afeitada camina a su lado. Tan pronto como se acercó a nosotros, ambos sentimos que nuestros estómagos cayeron. Lo miré e hicimos contacto visual, sinceramente sentí que él me golpeó solo mirándome a los ojos. Simplemente no estaban sin alma más que puro mal. Se alejó y yo y mi madre tuvimos que sentarnos allí por un minuto y recogernos. Más tarde esa semana vimos en la noticia de que había matado a su hermano mientras estaba en lo alto de metanfetamina.
Fue a la tienda de comestibles con la esperanza de darse una coartada. Esa vez en el supermercado fue raro. Tenía 12 años y recuerdo la sensación de miedo. Este tipo alto se acercó y se sentía mal claro. Mirar sus ojos fue como un choque, algo en ellos no estaba bien. Unos días después, nos enteramos de su crimen. Fue impactante conectar esos momentos con lo que había hecho. A veces, las cosas son más oscuras de lo que parecen. Esto sucedió recientemente, en realidad. Mis hermanas viven en Toronto con mi papá, y mi familia y yo las estábamos visitando. Era un apartamento de 2 habitaciones, y compartí una cama con mi hermano. Me desperté a la mañana siguiente en una habitación diferente sin recordar cómo llegué allí. Mi familia me dijo que me despertaron y me dijeron que durmiera en nuestra cama de aire, trajimos uno porque, nuevamente, es un apartamento de 2 dormitorios, pero por alguna razón entré en la habitación de mi padre y dormí allí. En ese momento me preguntaba, y todavía lo hago, si estaba en esa etapa en la que todavía estaba al borde del sueño, pero lo suficientemente consciente como para saber qué estaba pasando a mi alrededor en ese momento. Tal vez estaba tan cansado que, mientras estaba consciente, simplemente dormí en la cama más cercana. No parece muy espeluznante / diagonal extraño, pero el hecho de que no recuerdo nada sobre esa noche me molesta hasta el día de hoy. Eso me parece interesante. A veces, el cansancio puede hacernos actuar sin pensar. Creo que todos hemos tenido momentos así, de confusión, especialmente cuando estás en lugares nuevos. La mente hace cosas raras cuando estamos en un estado entre sueño y vigilia. Lo de no recordar bien lo que pasó puede ser inquietante, pero es normal. Es como si hubieras estado en piloto automático. Cuando un niño, mi hermano y yo jugamos a la escondite en la oscuridad con nuestro amigo porque nos gustaba la adrenalina o alguna espera. Bueno, de todos modos, una vez que jugamos, vi una almohada arrojada a mi habitación. Golpeó mi lámpara que cayó y yo y mi hermano vieron esto. Pensamos que era mi hermano mayor, así que buscamos cada centímetro de mi pequeña habitación y no encontramos nada. Nos aterrorizamos y detuvimos el juego, donde vimos a mi hermano y su amigo salir de una habitación completamente frente a mi habitación. Todavía no tenemos idea de lo que sucedió y estamos convencidos de que estábamos imaginando o algo así. Pero aún así, para un yo de 8 años, fue horrible. Era un juego normal de escondite con mi hermano y un amigo. De repente, vi un almohadón volando en mi habitación. Golpeó la lámpara, que cayó al suelo. Mi hermano y yo pensamos que era nuestro hermano mayor, así que revisamos todo. No encontramos nada. Luego, vimos a nuestro hermano y su amigo salir de otra habitación. Aún no entendemos qué pasó, pero para un niño de 8 años, fue bastante aterrador. No es lo más espeluznante que ha sucedido, pero fue extraño y un poco tonto. Cuando mi hijo tenía alrededor de 1 año, lo acostaba, en su cuna en el lado opuesto de la casa desde la puerta trasera, y salía a fumar. Seguí escuchando a un bebé llorar, así que corrí dentro y revisé y él estaba profundamente dormido cada vez. De alguna manera, el llanto sonaba como si estuviera al otro lado de la puerta que salí. No pude resolverlo. La noche siguiente sucedió lo mismo. Se mantuvo durante aproximadamente 1 semana, cada vez justo después de poner al bebé a la cama. Finalmente, una noche fui a volar adentro decidida a averiguar de dónde venía el llanto. Miré hacia abajo y era este viejo gato salvaje de Tom que había tomado en unas semanas antes. Debe haber notado que había venido corriendo cada vez que sucedió ese ruido, así que aprendió a imitarlo cuando quería atención. Eso es bastante raro. Me imagino la frustración de escuchar a tu hijo llorar y encontrarlo dormido. La idea de un gato imitando el llanto es graciosa y un poco inquietante. A veces, las mascotas pueden ser más astutas de lo que pensamos. Esa mezcla de preocupación y sorpresa debe haber sido interesante. Es curioso cómo los animales pueden aprender a comunicarse de formas inesperadas. Al final, tienes un gato que solo quería un poco de atención. 2 notas dignas para mí. Ya que mi familia y yo somos religiosos. Cada vez que sucede algo en nuestra casa, creemos que es nuestro abuelo el que quiere vernos. Esas cosas que suceden es que el garaje se abre al azar, cosas que se caen de las cosas, etc. Otra cosa que sucedió que, en mi opinión, da más miedo es cuando soñaba. Estaba soñando conmigo y con mi hermano en casa solo cuando de repente escucho disparos en nuestro vecindario. Así que tomo mi teléfono y envío un mensaje a mi madre: escucho disparos y alguien está disparando, mientras le dice a mi hermano que se escondiera. Miro afuera para ver al tirador caminar por un porche y disparar a una pareja. Dejo de asomear y luego el tirador sale saliendo del vecindario. Ahí es cuando termina el sueño. Eso es bastante inquietante.
La idea de sentir la presencia de un familiar en momentos extraños puede ser reconfortante, pero también da un poco de miedo. En cuanto al sueño, es impactante cómo nuestra mente puede crear situaciones así. Me imagino que eso podría hacer que te sientas vulnerable. Es curioso cómo los sueños pueden reflejar nuestras preocupaciones. Espero que no hayas escuchado eso en la vida real. No sé cómo se llama esto, pero cada vez que digo algo o pienso en algo a veces, sucede con tanta frecuencia. Generalmente son cosas pequeñas, pero una vez que mis amigos y yo caminamos a casa y miré una casa. Era bastante viejo y solo dije, será un desperdicio si esta casa se quemó. Luego, unas horas después de que llegamos a casa, vi muchas entradas de fuego yendo a esa dirección. Mi madre llegó a casa y me dijo que esa casa está ardiendo. Mi madre y yo hablamos durante unos minutos y le dijimos a veces cuando digo algo que se hace realidad. Ella me dijo que es igual y con mis palabras. Hay un momento que me recuerda a esto. Una vez estaba con unos amigos, y mencioné que alguien debería abrir una tienda de café en un lugar específico. Días después, pasé por ahí y vi un cartel que decía pronto, una nueva cafetería. Se sintió raro, como si de verdad lo hubiera hecho suceder. Hice chistes sobre ello después, pero a veces me hace pensar en el poder de las palabras. Tenía algo similar y podría escuchar la voz de un niño proveniente de la habitación de mi hija una noche. Mi esposa me empujó a investigar y yo no estaba como de ninguna manera, dejando que lo que sea que me atrapa. De todos modos, recorto el coraje y sigo el sonido a debajo de su cama. Era una muñeca parlante cuya batería se estaba agotando, por lo que era un mal funcionamiento. Vaya. Cuando era pequeño, un familiar recibió un camión de helados de juguete que reproducía melodías divertidas y anunciaba helados. Al presionar un botón, por alguna razón, le causaba mucho miedo, así que lo dejaron afuera para que no lo viera. Una noche, se despertaron por el sonido de la música y el helados, helados, que se repetía durante 1 o 2 minutos. Al día siguiente, decidieron deshacerse de él. Me pasó algo similar. Durante un par de semanas estaba escuchando canto/diagonal conversaciones, también tan débiles que era casi inaudible, tarde en la noche, mientras que todos los demás eran al SEP. Incluso desperté a mi novio para preguntarle si él también podía escucharlo, me asustó tanto. Sentí que me estaba volviendo loco. Finalmente, me di cuenta de que los altavoces de la computadora que tenía al lado de mi cama estaban de alguna manera recogiendo señales de radio. En lugar de ruido blanco o estática, era una estación de pop. Estaba tan aliviado. Me pasó algo parecido. Durante varios días, escuchaba susurros y ruidos por la noche, cuando todos estaban dormidos. Me alarmé tanto que desperté a mi pareja y le pregunté si lo oyó también. Me estaba volviendo loco con la idea. Al final, descubrí que las bocinas de mi computadora estaban captando señales de radio. En vez de ruido blanco, era música pop. Estuve aliviado. Esto me recuerda a mi baby monitor Snafu hace un par de meses. Es un monitor de vídeo, y la gama apesta, por lo que mantenemos la pantalla en el baño del salón al lado de nuestra habitación. Mi hijo y yo nos habíamos despertado hace aproximadamente 1 hora y ella estaba jugando con mi madre. Voy a orinar y miro al monitor fuera de hábito, y está mi bebé dormido en su cuna. Literalmente la acababa de ver un minuto antes y cuando abrí la puerta para mostrarle a mi madre el monitor, ella y mi madre caminaban. Glitch más espeluznante que he visto. Eso me recuerda a una vez que tuve un problema con el monitor de mi bebé. Tenía el video en el baño y su rango era malo. Me levanté y vi a mi hija jugando con mi mamá. Fui al baño y miré el monitor por costumbre, y ahí estaba mi bebé dormida en su cuna. Había estado con ella 1 minuto antes. Al abrir la puerta para mostrarle a mi mamá, las vi pasar. Fue un error muy raro. Nos acabábamos de mudar a una casa nueva y mi esposo estaba fuera en un viaje de negocios, así que solo fuimos yo y nuestro niño pequeño en casa. A veces me duermo los vídeos ASMR, y usamos una aplicación para el monitor de bebé que se activa cuando detecta el sonido o el movimiento. Interrumpirá cualquier otra cosa que esté jugando en el teléfono para mostrar la aplicación monitor. Así que allí estamos solos en casa, probablemente son las 3 de la mañana, y mi hija comienza a gemir en su cama. YouTube se había reproducido automáticamente en uno de esos vídeos de ASMR de comprobación de piojos. Así que me despierto, y es este vídeo donde una mujer dice suavemente: está bien, no te preocupes. Te cuidaremos, no lloren, interrumpido por mi hija llorando en la aplicación del monitor. Me tomó un minuto sólido despertar lo suficiente como para darme cuenta de lo que realmente estaba pasando y que no había una mujer desconocida tratando de calmar a mi hija para que volviera a dormir.
Esto me recuerda a una vez que estaba cuidando a mi sobrino. Era de noche y tenía la tele encendida. De repente, empieza a llorar y yo medio dormido pensando que era parte de una película. Me costó un rato darme cuenta de que no, que era él. Esa confusión de sonidos extraños y la mente todavía en modo sueño puede ser desconcertante. Luego te ríes de lo que pasó, pero en ese momento da un poco de miedo. Hace espeluznante. Nunca olvidaré el tiempo que estuve en un puesto de baño Kroger y alguien golpeó violentamente en la puerta del puesto. Y estaba molesto / diagonal perplejo porque había 2 puestos y el otro estaba abierto y no vi cómo alguien había entrado en el baño sin que me diera cuenta. Salió a inspeccionar y el baño estaba vacío, aparte de yo. No tengo idea de cuál era el trato, pero finalmente era solo un baño de supermercados, por lo que no era muy aterrador como si algo similar hubiera sucedido en casa. Nada como una experiencia extraña. Recuerdo una vez en un cine, fui al baño y la puerta se golpeó. Me quedé pensando en quién sería, porque estaba solo. Salí y no había nadie, solo el eco del ruido. Al final, solo un baño público, pero por un segundo pensé que había algo más. A veces, la mente juega trucos raros en lugares vacíos. Hubo un periodo de tiempo cuando tenía alrededor de 8 o 9 años donde ocasionalmente me despertaba por la mañana y abría una hoja de calcomanías sentadas en el mostrador del baño. Siempre eran personajes de la tira cómica de Peanuts, Charlie Brown, Linus, Lucy, etc. Siempre pensé que mis padres los dejaban para mí y nunca cuestionaban nada. Años más tarde estábamos conversando sobre algo u otro y mencioné las pegatinas. No tenían idea de lo que estaba hablando. Pensaron que los estaba obteniendo de la escuela. Es curioso recordar cómo asumí que mis padres me dejaban esos stickers. Cada mañana los veía en el baño, solo pensaba que era su forma de hacerme sentir especial. Años después, al comentarlo, se sorprendieron y dijeron que no sabían de qué hablaba. Así que mis recuerdos de esos pequeños detalles eran completamente míos. A veces, la percepción que tenemos de las cosas puede ser muy diferente a la realidad. Lo mismo me pasó cuando pasó mi papá. Aproximadamente un mes después de su muerte, estaba a punto de quedarme dormido cuando lo escuché gritar mi nombre. Estaba tan molesto ya que estaba a punto de dormir y olvidé por un segundo que pasó que grité ¿qué? Y luego me di cuenta de que ya no estaba allí. No estoy seguro de si era su fantasma o como dijiste una alucinación, pero fue agradable escucharlo decir mi nombre nuevamente. Esa era también mi impresión. Volver a escuchar su dulce voz, ya sea por razones sobrenaturales o simplemente producto de mi mente, resultó ser bastante agradable. Carita sonriendo. Sugerencia aleatoria de la línea lateral: si tiene parálisis del sueño, contenga la respiración todo el tiempo que pueda, como un niño que tiene un berrinche, como si estuviera bajo el agua. Haga que duele no respirar, y se despertará y recuperará el movimiento. Nuestras mentes durmientes mantienen cierta conciencia de nuestro entorno, por lo que nos despertamos repentinamente a los ruidos o ser empujados. Esa parte del cerebro, PSYCH-101, de hace 30 años, así que olvido su nombre, no sabe cómo lidiar con la situación en sí, pero como un niño que responde al timbre, sabe ir a un adulto. Sostener la respiración crea una incomodidad y crisis que no puede manejar, por lo que te despierta. Desde el principio, me concentro en mover el dedo gordo del pie derecho. A medida que lo hago, poco a poco empiezo a sentir cómo todo vuelve a la normalidad y salgo de ese estado. Es una experiencia realmente inquietante. Mi amigo de la escuela secundaria se graduó y luego estuvo en Afganistán varias veces con el ejército. Unos 10 años después me di cuenta de que no había tenido noticias suyas desde entonces, así que busqué en Google su nombre para ver si había muerto en la guerra. No lo había hecho. Su nombre apareció en mi Facebook como sugerencia de amigos, así que me conecté con él y resultó que vivía en una ciudad cercana que había planeado visitar unas semanas más tarde. Nos conocimos para cenar, nunca nos detuvimos, y ahora hemos estado casados 5 años. Editar, aclaración de la línea de tiempo. Es interesante cómo las cosas pueden cambiar. Este amigo estuvo en situaciones difíciles y después de unos años perdidos nos reconectamos. Todo fue natural, una cena, y de ahí comenzó nuestra historia. No planeé que las cosas fueran así, pero a veces la vida tiene sus propios planes. Ahora llevamos 5 años juntos. Me hace pensar en cómo las viejas amistades pueden convertirse en algo más. Ay. Estaba en la escuela secundaria y un estudiante de mi grado fue reportado como desaparecido cuando estaba en 11º grado. La policía no informó ningún desarrollo nuevo hasta el 12 grado,
cuando el maestro hizo un anuncio a nuestra clase de que su cuerpo fue encontrado. Una vez más, la policía nunca liberó las circunstancias de su muerte. Lo que era espeluznante era que la noche anterior, había buscado en Google su nombre para ver si se encontraban nuevos desarrollos. Y solo un día después, descubrí que había muerto, emoticono cara triste. Eso es bastante inquietante. Nunca sabes lo que puede pasar y cómo el tiempo puede cambiar las cosas. La coincidencia de buscar información justo antes de enterarte de su muerte es escalofriante. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo rápido que puede cambiar todo. Situaciones así te hacen reflexionar sobre las personas que te rodean. ¿No son raras vibraciones cósmicas? Una vez en la escuela secundaria, estaba charlando con un amigo sobre IM, y pregunté de repente y al azar, «Oye, ¿lo sabes y así?» Probablemente deberías llamarlos, así que ella, y olvido las circunstancias exactas, pero había un tradicional en su familia y realmente podría usar la llamada y un abrazo mental de larga distancia y que no. Amigo luego comenta cómo bizarre fue eso. Tampoco pude ofrecer una explicación. Es curioso cómo a veces hacemos conexiones sin querer. Recuerdo una vez que al hablar con un amigo por mensaje, le dije que llamara a otro amigo que no veía hace tiempo. Resulta que ese amigo estaba pasando por un momento difícil, y mi amigo justo pudo ofrecerle apoyo. Ambos se quedaron sorprendidos por la coincidencia. A veces, el universo parece jugar con nuestras decisiones de una manera extraña. Esto es una locura. Recuerdo haber jugado con un scooter al final de mi camino de entrada cuando era joven, como 7, y este hombre se detiene y pregunta si puedo ayudarlo a encontrar a su perro. No recuerdo haber pensado que me iba a secuestrar, pero mi papá estaba en el jardín, así que quería pedirle su permiso antes de irme. Le pregunté a mi papá si podía ayudar al hombre a encontrar a su perro y mi papá corre al frente y se fue. Mis padres se asustaron absolutamente esa noche diciéndome que nadie le pediría a un niño que les ayudara a encontrar un perro y explicara el peligro de extraños para mí. Todavía son paranoicos, me tomarán algún día. No entendí hasta años más tarde que realmente era casi secuestrado. Me da tantos escalofríos pensar en que recuerdo cada vez que los chicos camionan y su cara y todo. Lo más importante que podemos enseñarles a los niños es algo fundamental: los adultos no deben pedir ayuda a los niños ni solicitar que guarden secretos. Esa actitud solo la tienen quienes buscan aprovecharse de ellos. Padres, enseñen a sus hijos que los adultos no piden ayuda a los niños. Si necesitan ayuda, preguntan a otros adultos. ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi perro? ¿No es una pregunta que un adulto desconocido le pregunta inocentemente a un niño? ¿Has visto un perro amarillo y mediano por aquí? Sin embargo, es una pregunta que un adulto podría hacerle a un niño. Desconocido, los adultos no piden ayuda a los niños. Enseña a sus hijos a aprender la diferencia. Es importante educar a los niños sobre situaciones como esta. A veces, los adultos pueden usar un enfoque que parece amigable, pero hay que estar atentos. Aprender a reconocer esas diferencias puede ayudar a los niños a mantenerse seguros. La comunicación abierta es clave. Hablar con ellos sobre cómo responder o cuándo buscar a un adulto de confianza es fundamental para su protección. La confianza en sus instintos también es importante. Siento que necesito compartir este hecho cada vez que leo una historia de alguien escuchando a una mujer gritar afuera. Los zorros rojos gritan el sonido exactamente como una mujer que grita. Realmente puede hacerte pensar que alguien está siendo asesinado afuera. No para desacreditar su historia, solo compartiendo la información porque desearía haberlo sabido antes. Recuerdo una vez que estaba en el campo de noche y escuché un grito muy fuerte. Pensé que era alguien en peligro, así que salí a mirar. Resultó ser un zorro rojo. Me asusté un poco porque su grito suena muy real. Desde entonces, cuando oigo un grito en la oscuridad, pienso en esos zorros. Es curioso cómo la naturaleza puede engañarnos así. Hice que esto sucediera cuando era niño. Recuerdo estar sentado en la oscuridad no cansado y mirando el reloj para ver 10 de la noche. Me senté por lo que se sintió como 10 minutos y miré de nuevo y me di cuenta de que eran las 3 de la mañana. No me sentí descansado y no podía entender la cabeza en la pérdida de tiempo. Mis 2 hermanas estaban profundamente dormidas a mi lado en la cama y todo parecía normal. A mí también me pasó algo similar. Estaba en mi cama, despierto, mirando al techo. Pensé que había pasado solo un ratito, y de repente ya eran las 2 de la mañana. Mis hermanos dormían profundamente al lado. Me sentí un poco confundido, como si el tiempo se hubiera escapado sin que me diera cuenta. Nunca entendí cómo puede pasar eso. Simplemente estaba ahí, sin sueño,
pero el reloj decía otra cosa. Me había pasado casi exactamente lo mismo. Estaba viendo televisión alrededor de las 12 de la noche, y lo siguiente que ahora parpadea y son alrededor de las 8 de la mañana. Lo que es aún más extraño es que en el sofá, estaba apoyado contra el brazo del sofá, sin soportar mi cabeza, y cuando parpadeé estaba en la misma posición exacta en la que estaba antes de parpadear. Estaba tan confundido como lo que pasó. La televisión estaba apagada por la mañana, ¿si eso significa algo? Eso me ha pasado. Una vez estaba viendo una serie tarde y de repente me quedé dormido. Al despertar, eran las 6 de la mañana y todo estaba en silencio. Me sentía en la misma posición, igual de confundido. No recordaba haberme dormido. Miré el televisor y estaba apagado. Es raro cómo el tiempo puede pasar así, ¿verdad? Me quedé pensando en qué había pasado mientras dormía. Esto ha sucedido solo una vez antes. Estaba sentado una vez mirando el cielo nocturno listo para ir a la cama, pero antes de hacerlo en blanco en el cielo nocturno que cuando reabrí mis ojos ahora, por la mañana. Estaba exactamente en la misma posición, en mi estómago con la parte superior del cuerpo. No está cansado y confundido. Todavía lo pienso de vez en cuando. No sé si has tenido una experiencia similar, pero hay veces en las que el tiempo parece perderse. Una vez me pasó algo parecido, me quedé viendo una serie y de repente me di cuenta de que ya era de día. No sé cómo se siente el tiempo en esos momentos, pero es raro despertarse sin haberlo notado. Es un momento que queda grabado en la memoria. Tuve algo similar. No estoy seguro del tiempo, pero estaba teniendo problemas para dormir y solo mirando el reloj. Parpadeé y era mañana. No sentía que había dormido y no me había movido de la posición en la que estaba porque desperté mirando el reloj. Opción diferente, mismo reloj. Había perdido a mi papá recientemente y estaba acostado en la cama, no podía dormir. Miré el reloj para ver la hora y decía 13:78. No tenía capacidades de tiempo militar. Un poco me asustó, fue la última vez que se usó el reloj. Es curioso cómo el tiempo puede jugar con nuestra mente. Recuerdo una vez que estaba tan cansado que me quedé mirando el reloj y de repente me di cuenta de que ya era de día. No había sentido que dormí. La otra vez, cuando perdí a mi papá, vi el reloj marcar 13:78. No podía ser. Esa sensación de confusión y tristeza fue extraña. A veces el reloj parece tener su propio sentido del tiempo. Yo también he visto esto. El patrón no siempre es consistente, pero es exactamente como usted describió. La luz amarilla que lo pasa y es un patrón. Brillante y en movimiento. A veces son espirales, una vez que era una web, y una vez que era una cuadrícula exactamente como su dibujo. Cada vez que me despierto, mire mi pared inmediatamente y presione para examinarla. Mis ojos están abiertos y lo estoy entrecerrando y tocando la pared hasta que simplemente, se va. Después de que desaparece, miro alrededor de mi habitación y todo lo demás es normal. Nunca he contado a nadie sobre esto y leer tu comentario me horrorizó. Me ha pasado quizás 4 veces en total. ¿Qué podría ser esto? ¿Cómo lo hemos experimentado ambos? Podría tratarse de imágenes hipnagógicas. El cerebro aún no está completamente despierto y se perciben ciertos patrones. La hipnagógica es un estado de conciencia que se encuentra entre el sueño y la vigilia, lo que explica su aparición al despertar. En esencia, el cerebro está experimentando alucinaciones. Patrones similares pueden ser observados en el uso de sustancias como el LSD. Si está interesado, hay un documental de 4 partes llamado Cómo Art hizo el mundo que realmente cubre estos fenómenos en forma de cuadrícula que aparecen en las pinturas de cuevas como proyecciones de lo que la gente estaba viendo. Probablemente no seas el único humano que te suceda este fenómeno y lo grabes en una pared. Creo que la sección se encuentra en la parte 1, donde cubren cómo surgió el arte en la cultura humana. ¡Qué conexión tan fascinante! No sabía que había un documental así. La verdad es que a veces me parece interesante cómo el arte refleja la forma en que vemos el mundo. Recuerdo que un amigo tenía una teoría sobre cómo los humanos han expresado sus experiencias desde siempre. Es curioso pensar que lo que hacemos en la actualidad puede estar conectado con lo que hacía la gente en las cuevas hace miles de años. La creatividad realmente no tiene límites. Hace unos meses tarde en la noche, mi campana sonó y me despertó. No sé si era real o un sueño, pero pensé que sería mejor levantarme y revisar la puerta de todos modos. Nadie estaba allí, pero mi puerta principal estaba desbloqueada. Siempre tengo mucho cuidado de bloquearlo porque vivía solo en ese momento.
Así que no sé si alguien revisó para ver si mi puerta estaba abierta y me advirtió llamando mi campana, ¿o qué? ¿Fantasma amistoso? Eso suena raro. Si fue un fantasma amistoso, al menos tuvo la decencia de avisarte. Es inquietante pensar en la puerta desbloqueada. Tal vez alguien intentó entrar o simplemente fue un malentendido. La próxima vez, quizás deberías poner una traba adicional. A veces la noche puede jugar trucos con nuestra mente y hacer que cuestionemos lo que realmente sucedió. Espero que no te haya dejado demasiado nervioso. He tenido un par de ocasiones en las que tengo la abrumadora sensación de que si me subo a mi auto, moriré. Por lo general, camino por la casa, o me siento en un café y tengo un panecillo hasta que pase el sentimiento. Cada vez que finalmente me voy, termino atrapado en el tráfico porque hubo un terrible accidente automovilístico en mi ruta. Nunca puedo evitar sentir que si no hubiera retrasado mi impulso, habría estado involucrado. Sesgo de confirmación, lo sé, pero la sensación es tan intensa que es difícil encenderlo por completo. Siento lo mismo. Si tengo un sueño en el que mi automóvil tiene un accidente, evitaré manejar al día siguiente. No importa la situación, prefiero ir caminando al trabajo o modificar mis planes de compra. Aunque no soy particularmente supersticioso, confío en mis instintos. Una Navidad, mis abuelos alquilaron 2 casas de playa en Florida justo una al lado de la otra e hicieron que toda la familia pasara una semana allí. Una de mis hermanas, que sabíamos para sentarnos y hablar mientras dormían, pero nunca se había hecho el sueño, se fue a dormir en una de las casas de la playa y se despertó en la otra nuestra primera noche allí. Después de eso, comenzamos a bloquear las puertas por la noche porque el golfo estaba justo allí, a unos 50 pies de la puerta que habría salido mientras dormía. Efectivamente, en otras 2 noches terminó despertando justo en la puerta después de no descubrir cómo desbloquearlo en su sueño. Me hizo preguntarme si hay algún equivalente en el Golfo de México a Cthulhu. Eso suena raro. Dormir y terminar en otra casa es algo que no pasa todos los días. Imaginarme a tu hermana intentando abrir la puerta dormida me da un poco de risa, pero también es un poco aterrador. Es una pena que tuviesen que cerrar las puertas. La idea de que algo del Golfo pudiera estar ahí afuera da un toque extraño a la historia. Nunca se sabe qué puede pasar en sueños. Probablemente sea tu refrigerador. Lo mismo le pasó a la nevera de mis padres. Por lo general, era tarde en la noche cuando escuchábamos el sonido porque todo lo demás estaba en silencio. El sonido parecía que venía de fuera de la casa. A veces sonaba como una mujer tarareando y otras veces sonaba como una mujer gritando desde muy, muy lejos. Durante años, decidimos que era una lechuza o algún otro animal de la noche. Mi papá finalmente lo descubrió. Creo que recuerdo que dijo que es el agua que se vuelve a llenar en el fabricante de hielo o en el reinicio del compresor. De cualquier manera, nos asustó durante años porque parecía que el ruido espeluznante provenía de otro lugar. Eso suena raro. A veces, los ruidos extraños pueden ser bastante inquietantes, especialmente en la noche. En casa, también hemos tenido experiencias similares con el ruido del refrigerador. Nunca se sabe si es algo sobrenatural o solo una máquina haciendo su trabajo. Es curioso cómo la mente puede crear historias en base a sonidos comunes. Al final, lo importante es que sepas de dónde viene y dejar de preocuparse por eso. Mi hermano pequeño tenía una experiencia similar. Tenía un amigo imaginario que coincidía ligeramente y tenía el mismo nombre de una niña que murió en el camino justo detrás de nuestro vecindario. Él era mejor amigo con ella, mientras que los otros niños del vecindario se enojaron porque ella era imaginaria. Contó historias tan vívidas de cosas que hicieron juntos, y cuando nos mudamos un año después, nunca la volvió a mencionar. Probablemente solo un amigo imaginario, pero las descripciones e historias parecían demasiado reales para que un niño de 5 años se olvide por completo un año después. Eso es raro. Mi hermano pequeño también tuvo un amigo imaginario. Era una chica que decía que habían jugado juntos en el parque. Los otros niños no lo entendían y se reían de él. Un día dejó de mencionarla de repente, como si nunca hubiera existido. Solo pasó un año y se olvidó, pero esos recuerdos parecían demasiado reales para ser solo un juego de su imaginación. Es curioso cómo funcionan esas cosas en la mente de un niño. Una vez que estaba en un autobús y este viejo sentado frente a mí se bajó. 1 o 2 millas más tarde, el autobús se detuvo y el mismo tipo volvió y se sentó en el mismo asiento. No había mucho tráfico, por lo que el autobús iba bastante rápido. Mis 2 amigos se estaban volviendo locos tratando de resolverlo y luego se bajó de nuevo.
Entonces, un amigo fue y le preguntó al conductor del autobús y el conductor del autobús dijo que cuando el viejo se bajó la primera vez que inmediatamente abordó otro autobús en la misma ruta. Ese autobús finalmente nos alcanzó y luego se bajó y esperó el nuestro nuevamente. Nunca lo habríamos adivinado, pero había una explicación perfectamente razonable, aunque poco probable. A veces la vida te sorprende con cosas simples. Recuerdo un viaje en bus con amigos, donde un viejo se bajó y luego volvió a subir. Mis amigos se volvieron locos tratando de entenderlo. Al final, el conductor explicó que se subió a otro bus igual y luego volvió a esperarnos. No lo habríamos imaginado, pero así son las cosas. A veces hay respuestas sencillas detrás de lo extraño. Mi hermana, que tiene 20 años, ha tenido episodios como este. Resulta que había estado teniendo microseñuelas, podría ser el término incorrecto, que afectan su memoria. Incluso podría estar hablando contigo mientras los tenía. Finalmente tuvo un episodio bastante serio en el que estaba sentada en el sofá, despierta pero no respondida. Se llamaron a los paramédicos, pero ella llegó cuando llegaron. El diagnóstico llegó después de eso, y ella ha estado en algunos medicamentos desde entonces. Recomiendo encarecidamente que te revisen. Comenzó con el olvido a corto plazo, pero perdió unos años de recuerdos universitarios, bueno después de haber completado su título. Afectó tanto su memoria a largo y a corto plazo. Es una historia complicada. Mi hermana ha pasado por eso. Tenía episodios de microconvulsiones que ni ella misma notaba y a veces estaba hablando pero no recordaba nada. Hubo un episodio serio donde no respondía en el sofá. Los paramédicos llegaron, pero ya estaba mejorando. Después le diagnosticaron algo y comenzó a tomar medicación. Es un buen recordatorio de que es importante hacerse chequeos cuando algo no va bien. 3-4 AM son las horas de brujas, si crees en cosas paranormales. Está destinado a ser cuando nuestro mundo y el mundo espiritual están más conectados y las entidades son más fuertes de interactuar. Para ser justos, también es cuando un insomnio suele ser más delirante y un durmiente regular está mucho más cansado de lo habitual, si está despierto en ese momento. La madrugada es un momento curioso. Recuerdo que una vez, mientras estaba desvelado, escuché ruidos extraños. Pensé que eran solo las cosas de la casa. Pero, en ese rato, me acordé de historias sobre la conexión con lo paranormal. Claro, era solo mi mente cansada, pero estuvo raro. Al final, simplemente me volví a dormir. Esos momentos son interesantes, aunque creo que más que espíritus, lo que hay es poco sueño. Solíamos vivir en lo que me refiero con amor como de horror movie house. En el medio de la nada, solo los vecinos son enloquecos, granjas y zorros que gritan. Durante meses escuché voces en el sótano. Meses, pero nunca pude encontrar ningún rastro de personas o cómo entrarían. Finalmente, una noche me despiertan y agarro el arma de la puerta del sótano, y he aquí que la fuente de las voces era el contestador automático. Alguien lo había conectado y lo había olvidado en el sótano. Estaba leyendo mensajes antiguos, por lo que eran voces diferentes todo el tiempo. Recuerdo que vivía en una casa que era como de película de terror. Estaba en medio de la nada, con vecinos raros y automatismos extraños. Escuché voces en el sótano durante meses, pero nunca encontré a nadie. Una noche, me desperté y decidí investigar. Cuando abrí la puerta, descubrí que era un contestador automático que alguien había dejado encendido. Solo repetía mensajes viejos. Un alivio y un poco raro al mismo tiempo. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.